abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la tercera parte de la segunda temporada de la serie titulada Efesios. En nuestro estudio anterior vimos la salutación o el saludo de la carta de Pablo a los Efesios. En esta ocasión nos corresponde adentrarnos en el prólogo de la carta, el cual está ubicado en la porción que abarca el capítulo 1, versículos del 3 al 14. En el idioma griego esta sección es gramaticalmente una sola oración larga y compleja. Generalmente cuando nosotros pensamos en una oración, nos viene a la mente una sola línea con sujeto, verbo y predicado. Pero en este caso, hallamos en este prólogo de la carta una sola oración extensa que de principio a fin abarca 12 versículos y contiene 202 palabras en el texto griego, para ser exactos. Ciertamente, al abordar el prólogo de la carta a los Efesios, estamos delante de la segunda oración más larga del Nuevo Testamento, que, como ya se los he dicho, contiene 202 palabras griegas. Entre paréntesis, puedo decirles que la primera oración más larga del Nuevo Testamento la hallamos en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos del 9 al 20, la cual contiene 218 palabras griegas, es decir, 16 palabras más que la oración más larga de Efesios, la cual es objeto de nuestro estudio. Recordemos que la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios tienen muchas similitudes, tienen mucho en común en cuanto a su mensaje, ya que Pablo las habría escrito simultáneamente desde la prisión en Roma. Entonces, Colosenses y Efesios comparten hasta esta similitud, que es la siguiente: ambas cartas contienen las oraciones más largas y complejas del Nuevo Testamento. Enfoquémonos entonces en la segunda oración más larga del Nuevo Testamento, es decir, la oración más larga de la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos del 3 al 14, que es objeto de nuestro estudio. Y quiero hacer algo un poco diferente en esta ocasión, y es tratar de explicarles de una forma mucho más visual. Tenemos entonces el prólogo de la carta a los Efesios, que abarca la sección de los versículos del 13 al 14, que, como ya se los he dicho, es una sola oración gramaticalmente hablando, que tiene 202 palabras en el texto griego. Ahora bien, esta oración está presentada en una forma de bendición que los judíos llamaban veraka. En hebreo esto es así, veraka. Se transcribe de esta manera, y veraka simplemente se traduce como bendición. Vean, de hecho,
la forma en la que Pablo inicia esta sección del prólogo, diciendo, bendito sea Dios. Esto es un veraka, una forma judía de bendecir, en este caso, a Dios. Ahora, leamos el texto y luego iré explicando algunas cosas. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad del Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Todo esto es una sola oración y el apóstol va construyendo cláusula sobre cláusula. Ahora hay cosas que debemos resaltar y es primeramente el aspecto trinitario. Por ejemplo, en los versículos del 3 al 6, toda esta sección resalta las bendiciones espirituales en el Padre. Entonces vemos que dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Ahora, observen las fórmulas en Cristo de las cuales les he hablado en muchas ocasiones. Por ejemplo, dice, nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Ahora, esta sección termina con una expresión de alabanza a Dios, diciendo, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Amado es un título mesiánico para Jesús. Ahora, entonces tenemos esta primera sección del prólogo en que se resalta lo siguiente: las bendiciones espirituales en el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, en la siguiente sección, en los versículos del 7 hasta el 12, notamos que habla primordialmente del Hijo. Me refiero a las bendiciones espirituales en el Hijo. Entonces, toda esta sección acá dice en Él, se refiere, nuevamente está la fórmula en Cristo, en Él, en Cristo. Tenemos la redención mediante su sangre. Cuando nos habla de su sangre, ya sabemos que está hablando primordialmente del Hijo. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, y
Versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, ahora noten otra vez este lenguaje de alabanza, seamos para alabanza de su gloria. Ven que la sección que habla primordialmente de las bendiciones espirituales en el Padre concluye con para alabanza de su gloriosa gracia, y la sección que habla primordialmente de las bendiciones espirituales en el Hijo concluye con para alabanza de su gloria. Ahora, en los versículos 13 y 14 vemos primordialmente lo que son las bendiciones espirituales en el Espíritu Santo. Entonces sigue estando la terminología en Cristo, en Él. También ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad del Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, básicamente, vemos aquí que Pablo despliega la Trinidad. En la primera sección, el Padre; en la segunda sección, el Hijo primordialmente; y en la tercera sección, el Espíritu Santo. Ahora, también vemos las tres expresiones de alabanza después de cada sección. Vemos acá para alabanza de su gloriosa gracia, vemos acá para alabanza de su gloria, y por último vemos que concluye la sección que habla primordialmente del Espíritu Santo con otra expresión de alabanza para alabanza de su gloria. Es decir, hay tres expresiones de alabanza. Pareciera que es una por cada persona de la Trinidad de la cual Pablo habla a lo largo de este prólogo. Y lo último que quiero resaltar es que hay también un aspecto cronológico que podemos detectar. Por ejemplo, en la expresión antes de la creación del mundo, en esa expresión Pablo está hablando de una eternidad pasada. Luego, cuando Pablo habla de la redención mediante su sangre, ya habla de un momento en la historia en el cual Dios irrumpe en su encarnación en esta tierra y actúa en el tiempo de la historia como nosotros lo conocemos. Pero luego, finalmente, vemos una expresión que dice hasta que llegue la redención final. Esto habla de una eternidad futura. Entonces, literalmente, cuando vemos todo esto, estamos delante de un veraca, es decir, de una bendición a Dios. También estamos delante del despliegue de la saga de la salvación a través de la obra de las tres personas de la Trinidad. Estamos delante de una triple expresión de alabanza a Dios, y estamos delante de un recorrido cronológico que nos lleva desde la eternidad pasada, pasando por la historia en la que Dios irrumpe, transformándolo todo, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros, dándonos redención, hasta llegar a la eternidad futura. Esto es demasiado, y no sé si los terminé de confundir más, pero es muchísimo. Y esto es una sola oración en el griego, insisto. Es una sola oración. No hay necesariamente espacios ni separaciones. Pablo está desbordando aquí su corazón en un veraca, en una bendición, en una alabanza, adoración a Dios. Ahora,
Imaginemos juntos el momento en el que Pablo dicta esta larga oración al amanuense. Recordemos que la única carta que Pablo habría escrito de su puño y letra es la carta a los Gálatas. Todas las demás cartas pensamos que Pablo las dictó a un amanuense o escribiente. Entonces, Pablo habría estado privado de su libertad en Roma. El amanuense, quien probablemente era Tíquico, habría visitado a Pablo y habría estado listo para recibir el dictado que el apóstol le haría. Pablo le dicta el saludo que encontramos en los versículos 1 y 2, que estudiamos en la parte anterior de la serie. Pero luego Pablo se sale de la estructura convencional, se sale de la estructura característica de sus cartas para derramar su corazón en adoración y alabanza a Dios en este veraca, diciendo: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces empieza a decir una oración que parece nunca terminar. Y el amanuense seguramente pensando: ¿cuándo va a terminar esta oración? Y se salió de la estructura que normalmente utiliza, porque típicamente las cartas de Pablo comienzan con acción de gracias. Solamente 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7, y Efesios abren con una bendición a Dios. Sin embargo, Efesios contiene ambos: una bendición a Dios en los versículos del 3 al 14 y una acción de gracias en el versículo 15. Es muy única esta carta. Imaginémonos también un momento muy posterior. Me refiero a cuando se habría realizado la lectura de esta carta en el contexto de alguna de las diferentes congregaciones que la recibieron. Seguramente, tal y como se acostumbraba, la carta fue leída públicamente una y otra vez en el contexto del culto cristiano o la adoración colectiva. Recordemos que los cristianos se reunían en casas, y una de las casas donde se reunía una congregación local en Éfeso era precisamente la casa de esta pareja amiga de Pablo, Priscila y Aquila. Ahora, imaginémonos por un momento en la casa de Priscila y Aquila. Llega la carta de Pablo desde la prisión. Tíquico es quien la lleva finalmente, y ahora hay que leerla públicamente. Tan pronto como Pablo saluda a la congregación, en los versículos 1 y 2, los creyentes destinatarios de la carta se ven involucrados en un acto de adoración a Dios en los versículos del 3 al 14. Porque Pablo sale del esquema y presenta a él un veraca, un acto de alabanza y de adoración a Dios, y es como si los destinatarios, los que escucharon la carta, fueran inmersos también en este acto de adoración a Dios, bendiciéndolo por su obra a través de Jesucristo. Entonces, este prólogo, que funciona como una bendición introductoria, nos invita a leer toda la carta en una disposición de adoración a Dios, en una actitud de adoración a Dios. Esta gran bendición funciona también de alguna manera como un inventario virtual o un índice de contenidos de Efesios. Es decir, el apóstol anuncia desde aquí varios de los temas principales que seguirá tratando o abordando a lo largo de la carta. Profundicemos entonces en esta ocasión en la primera sección del prólogo de la carta, en los versículos del 3 al 6 del capítulo 1, que les mostré que aborda primordialmente las bendiciones espirituales en el Padre. Ese es el título de este mensaje: las bendiciones espirituales en el Padre. Y evidentemente estas bendiciones espirituales en el Padre son a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, leamos nuevamente los versículos del 3 al 6 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Este es el punto número 1, alabanza al Padre. Versículo 3 nuevamente: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Como ya lo hemos visto, Pablo inicia con la forma judía de bendición denominada veraca, diciendo bendito sea. Ahora, Pablo bendice al Padre por las bendiciones que Él
nos ha dado. Pablo bendice al Padre por la obra que ha hecho en nosotros. Pablo bendice al Padre porque el Padre nos ha bendecido. Pablo ubica la dimensión o el lugar, la esfera en la que Dios nos ha bendecido y las denomina así, las regiones celestiales. Por favor, repitan conmigo, las regiones celestiales. Y también Pablo enumera la clase de bendición, la cual es espiritual y total a la vez. Observen que no es alguna bendición, sino toda bendición espiritual. Por favor, repitan conmigo, toda bendición espiritual. Igualmente es importante resaltar que tanto el lugar en el que Dios nos ha bendecido, las regiones celestiales, como toda bendición espiritual que el Padre nos ha dado, se encuentran en Cristo. Ahí está la fórmula paulina de la que les he hablado una y otra vez. En Cristo, en Él, en su amado, variaciones de en Cristo. Ahora, observen que no es una religiosidad, no es una mera creencia, no es un ritualismo vacío, sino una persona. Todo esto está en la persona de Cristo. En el versículo 10 del prólogo dice que llegado el tiempo, Dios reúne todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, en una persona, que es Cristo. Es decir, no hay nada para nosotros fuera de la persona de Cristo. El salmista dijo, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ahora, Pablo explica más adelante a qué se refiere con la expresión las regiones celestiales. En los versículos 19 y 20 del mismo capítulo 1 dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha. Vean en dónde, en las regiones celestiales. Esta es la raíz de la celebración de Pablo, que los creyentes en virtud de nuestro estar en Cristo hemos sido elevados a los lugares celestiales. Allí es donde estamos sentados todos los que estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Alguien podría decir, pastor, yo puedo aceptar que Cristo está sentado a la diestra del Padre en las regiones celestiales, pero no puedo aceptar que nosotros estemos también allí. No puedo aceptar que yo esté sentado también en las regiones celestiales con Cristo. ¿Te parece que esto es demasiado bueno para ser cierto? Comprobémoslo bíblicamente. En Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6, Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Es decir, como muertos espirituales, no teníamos absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Todo lo que podíamos producir era pecado y más pecado. Éramos muertos espiritualmente y una fábrica de pecado. Pero por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios, al salvarnos, nos unió a Cristo de tal manera que nuestra realidad espiritual es que ahora estamos sentados con Él en las regiones espirituales. Las regiones o las regiones celestiales. Las regiones celestiales son el reino de los cielos, el universo inmaterial e invisible que trasciende el mundo de los sentidos. El lugar del trono de Cristo donde en nuestra unión con Cristo estamos entronizados con Él. Temporalmente vivimos aquí en la tierra, pero espiritualmente vivimos en los lugares celestiales donde vive Cristo. Estamos sentados con Cristo en estos lugares celestiales. Pablo nos llama a sumergirnos en esta verdad irrefutable y a celebrar en adoración a Dios por su obra en nosotros. En la primera parte de la serie traté de resumir la enseñanza del capítulo 1 de la carta a los Efesios, haciendo una analogía entre nuestra historia y la historia del pato que creyó que era un perro. Les proyecté un video
de un pato que fue rescatado por una familia y que creció en medio de una manada de perros, creyendo equivocadamente que él también era un perro y actuando de una forma incongruente a su naturaleza. Lo cierto es que un pato suele adherir su identidad a lo primero que ve después de nacer. Esa es la naturaleza del pato. Suele adherir su identidad a lo primero que ve después de nacer. Esto no suele ser un problema cuando el pato lo primero que ve al nacer es a la mamá pato y a los hermanos patitos. Pero cuando el pato nace y se ve de repente entre una manada de perros, empieza a comportarse como un perro. De una manera similar, muchos de nosotros hemos adherido nuestra identidad equivocadamente a personas, eventos, traumas, heridas y sucesos ajenos a Dios, ajenos a Cristo, y por consiguiente actuamos de forma errada. Esto se debe a que nuestra perspectiva humana suele ser incongruente con la realidad divina. Pablo aquí nos invita a adherir nuestra identidad con la realidad divina, al hecho de que estamos en Cristo y por consiguiente debemos reconocer que espiritualmente estamos en las regiones celestiales con Él. Pero aún hay más, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. No es una bendición parcial, es toda bendición espiritual en Cristo. William MacDonald dice que estar en Cristo es participar de todo lo que Cristo ha hecho, de todo lo que Él es y de todo lo que siempre será. Esta es la verdad, Cristo está en los lugares celestiales y nosotros también. Él está allí literalmente y nosotros estamos allí de manera representativa espiritualmente como miembros de su cuerpo. Él está allí como nuestra cabeza y trae consigo nuestra presencia real porque estamos en Él. Insisto, somos su cuerpo, somos inseparables de Él. Creer esto elevará enormemente nuestra vida cristiana. En este nuevo pacto somos su iglesia, somos su pueblo, somos absolutamente suyos. Y estamos unidos inseparablemente a Cristo. Tan inseparablemente que si Él está sentado en el trono, espiritualmente nosotros también estamos allí con Él. En síntesis, nuestra realidad espiritual es que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo y tenemos todas las bendiciones espirituales en Él. Amados hermanos, nuestro punto de partida debe ser creerlo. Pero además de creerlo plenamente, necesitamos vivir determinadamente centrados en esta verdad absoluta. Permítanme decirlo de la siguiente manera. Pablo nos llama a vivir como extraterrestres espirituales. A vivir en la dimensión o la esfera de lo supramundano. En la esfera de las regiones celestiales. En la carta más afín a los Efesios, que es Colosenses, como ya se los he dicho, capítulo 3, versículos 1 y 2, el apóstol dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestro enfoque debe estar centrado en las cosas de arriba, es decir, en las regiones celestiales, en el reino de los cielos, en toda bendición espiritual en Cristo. Es por esto que Pedro y el autor de la carta a los hebreos nos recuerdan que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Pablo nos recuerda en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía es celestial. Somos más que ciudadanos guatemaltecos, ciudadanos del cielo. En Efesios 2:19 Pablo dice que somos miembros de una nueva familia, la familia de Dios. Pertenecemos a una nueva nación, la nación santa de Dios. En el marco de esta realidad espiritual es que experimentamos todas las bendiciones que el Padre tiene para nosotros en Cristo. La pregunta que surge es: ¿en qué está puesta nuestra mente? ¿En las cosas de arriba o en las de la tierra? ¿Cómo funciona esta verdad espiritual en el día a día? Si voy caminando por la calle, pero espiritualmente estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo, ¿cómo funciona esto en lo cotidiano, en la práctica? ¿Cómo es? La persona incrédula está interesada exclusivamente en lo terrenal, en lo que el mundo ofrece, que Juan resume en su primera carta a 3 cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aquellos cuyo enfoque está meramente en lo terrenal
Jesús los llamó hijos de este siglo, lo cual puede traducirse también como hijos de este mundo. Son hijos de este mundo porque todo lo que miran es este mundo, todo lo que quieren es de este mundo, todo lo que sueñan es de este mundo. Son hijos de este mundo. Pero en contraste a esto, la vida del creyente, de los hijos de Dios, tiene como centro las cosas de arriba, las cosas de los cielos. Espiritualmente habitamos en las regiones espirituales o regiones celestiales con Cristo. El evangelista D.L. Moody solía advertir acerca de gente que pensaba tanto en las cosas celestiales que no valían nada en la tierra. Pero no es de ese escapismo absurdo del que Pablo está hablando aquí. ¿A qué me refiero con esto de escapismo? No, todo es allá, todo es el cielo, entonces no hago nada aquí en la tierra. No es de eso de lo que está hablando Pablo. Pablo habla de cristianos cuyo enfoque en las cosas celestiales se refleja al impactar cómo viven y cómo se desempeñan en la tierra, cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo el llamado de Dios en este mundo. Los creyentes en realidad operamos en dos esferas: la humana visible y la espiritual invisible. Físicamente estamos en la tierra, en un cuerpo humano, pero espiritualmente estamos sentados con Cristo en la esfera celestial. Y esta esfera celestial es la que nos brinda poder, autoridad y dirección para nuestra vida terrenal. Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id. Nos envía con su potestad tanto en el cielo como en la tierra. Nuestra realidad proviene del cielo y se ejecuta en la tierra. En el Sermón del Monte, Jesús también dijo: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Estas son las cosas de arriba. Y entonces todas estas cosas que necesitan en la tierra les serán añadidas. Como lo dijo alguna vez Spurgeon, el que nos da el cielo seguramente nos dará todo lo que necesitemos en el camino hacia allí. No nos va a matar de hambre en el viaje. Pero el enfoque está puesto en las cosas de arriba. Pablo continúa enumerando las principales bendiciones espirituales que el Padre nos ha dado en Cristo, de las cuales se desprenden el resto de bendiciones. Asimismo, Pablo nos dice cuál es el propósito de dichas bendiciones, y este es el punto número 2. Hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha. Hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha. En el versículo 4, Pablo dice: Dios nos escogió en Él, esto es, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. En primer lugar, la elección fue hecha desde la eternidad pasada, antes de la existencia del tiempo y el espacio como los conocemos en la actualidad. En otras palabras, o en palabras de Pablo, antes de la creación del mundo. Los seres humanos estamos limitados por nuestro sentido del tiempo. Todo para nosotros es pasado, presente, futuro. Segundos, minutos, días, meses y años. Pero para Dios no es así. Él es el Dios eterno. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Observen que la elección de Dios antecedió no solo a la necesidad humana. No habíamos presentado ni siquiera una sola necesidad nuestra y Él ya había respondido a nuestra necesidad. Antecede no solo a nuestra necesidad humana, sino también antecede a nuestra misma existencia humana. Ni siquiera había creado el mundo, ni siquiera había hecho o fundado el mundo, cuando Él ya estaba respondiendo de esta manera, escogiéndonos para que fuéramos santos y sin mancha. ¿Cómo es que Dios nos escogió no solo antes de que existiéramos, sino incluso antes de que el mundo y el tiempo y el espacio existieran? Calvino
lo dice de la siguiente manera: el mismo momento de la elección muestra que es libre. Porque ¿qué podríamos haber merecido o en qué consistía nuestro mérito antes de que se hiciera el mundo? Es decir, ¿qué puede haber merecido alguien que no existía? ¿Qué pudo haberse ganado alguien que no existía? Esto nos lleva a comprender que, en segundo lugar, las razones para la elección de Dios estaban únicamente en su haber divino. No había nada que nosotros pudiéramos ofrecer. Veamos el final del versículo 4 y el inicio del versículo 5. En amor nos predestinó. Es decir, nos destinó de antemano en su amor. La elección de Dios no puede separarse de su amor, porque Dios es amor. John Mackay lo expresa maravillosamente de la siguiente manera: donde el amor es supremo, no hay lugar para la suerte ni el capricho. Donde el amor es supremo, no hay lugar para la suerte ni el capricho. Ciertamente no hay mayor seguridad que la que encontramos en la elección y la predestinación soberana de Dios para nosotros. No hay nada al azar, no hay nada aleatorio, no hay nada que esté a la deriva, no hay nada improvisado. Estamos completamente seguros en el hecho de que Él nos eligió y nos dio un destino previo basado en su amor desde la eternidad, incluso antes de fundar el mundo y crearnos. En tercer lugar, la elección fue hecha por el Padre en Él, esto es, en Cristo. La elección fue hecha soberanamente por Dios en Cristo antes de la creación del mundo. Cuán perfecto y apropiado es esto, porque la creación misma existe en Cristo, tal como lo enseña el hermoso himno colosense de la encarnación. Recordemos que Pablo en la carta a los Colosenses inserta un himno de la iglesia primitiva, es decir, lo que estamos por leer es música, es un canto de la iglesia primitiva que dice: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Se refiere, cuando dice por medio de Él, se refiere a por medio de Cristo. Fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Todo en la creación proviene de Cristo. Y en la obertura o el prólogo de la carta a los Efesios, todo está sujeto a la elección y predestinación de Dios antes de la fundación del mundo, desde los tiempos de la eternidad. En la eternidad pasada, Dios eligió y predestinó a aquellos que habría de crear. Dios escogió y predestinó a aquellos que Él sabía de antemano responderíamos con fe al creer en su Hijo Jesucristo. El biblista F.F. Bruce observa que Cristo es fundamento, origen y ejecutor. De Él depende todo lo que implican la elección y sus frutos. El santo y bendito Jesús se hizo pecado y maldición en la cruz por amor a nosotros. Llegó hasta el punto de soportar el dolor inconcebible de la separación del Padre. De hecho, la única ocasión en que Jesús se dirige al Señor solo como Dios y no como Padre es cuando cita el Salmo 22:1, clavado en la cruz, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Observen que aquí Jesús no lo llama Padre. Hubo una ruptura. La herida más profunda no fue necesariamente la de sus manos traspasadas, la de sus pies traspasados. No fue necesariamente la corona de espinas. La herida más profunda es que Dios mismo se partió en dos. Esa separación del Padre con el Hijo, porque el Hijo cargó nuestras maldiciones y pecados, haciéndose el mismo maldito, haciéndose el mismo pecado en la cruz para darnos salvación. Jesús tuvo que llegar al extremo de sufrir la separación de su Padre para convertirse así
en el agente y facilitador de la elección del Padre a nuestro favor, para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. Fue así que nosotros fuimos elegidos y predestinados en amor por Dios en Cristo. John Stott dice acertadamente que la doctrina de la elección es una revelación divina, no una especulación humana. Es decir, la doctrina de la elección no fue ideada por Pablo, ni por Agustín de Hipona, ni por Martín Lutero, ni por Juan Calvino, ni por Luis de Molina. Esta es una doctrina que permite que Dios sea Dios y no nosotros. El saber que Dios nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo debe ser una base sólida de confianza para cada uno de nosotros. Ken Hodges dice pertinentemente que un Dios que te eligió antes del tiempo, cuando solo Él existía, no te dejará ser víctima del tiempo y de las mareas de la vida. La doctrina de la elección aplaca nuestro orgullo, ya que no da espacio al mérito humano. La doctrina de la elección produce en nosotros la sensación absoluta de inmerecimiento. No lo merecíamos, por eso se llama gracia, favor inmerecido de Dios. La doctrina de la elección produce en nosotros humildad total y acción de gracias a Dios. Es por eso que nuestra respuesta, al igual que Pablo, debe ser veraca, bendecir a Dios por la obra indescriptible que ha hecho en nosotros a través de Cristo. Pero además debemos tener presente que el primer propósito de la elección de Dios es nuestra santificación. Volvamos a leer el versículo 4. Dios nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la creación del mundo. Y aquí está el propósito: para que vivamos en santidad y sin mancha, no delante de los parámetros de los demás, sino delante del que todo lo ve, del que ve no solo nuestras acciones, sino las motivaciones de nuestros corazones. Harold Okenga, pastor de la iglesia Park Street y presidente fundador del seminario Fuller y del seminario Gordon Conwell, lo expresó en términos muy claros. Si Dios nos ha elegido, no nos ha elegido para seguir siendo pecadores, sino para ser santos. Es una anomalía o un error hablar de los elegidos que viven en pecado. Dios nunca nos eligió para continuar en pecado. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios ordenó de antemano que anduviésemos en ellas. Por tanto, la prueba de nuestra elección es la santidad de nuestra vida. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No debemos engañarnos creyendo que pertenecemos a los elegidos de Dios si no vivimos vidas santas delante de Él. La prueba de esto es que nos volvemos santos, que nos aproximamos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así Juan pudo decir: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que comete pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no comete o practica pecado. Si tu vida se caracteriza por un patrón de pecado consciente e intencional, es muy probable que no seas cristiano. Si tu mirada está exclusivamente en las cosas de este mundo, si el materialismo, la codicia y la búsqueda de los placeres ilícitos, la vanagloria de la vida, el anhelo de protagonismo gobiernan tus motivaciones y acciones, es posible que no seas un verdadero creyente. Si los rencores, la falta de perdón y las raíces de amargura dictan tu vida emocional y tu desempeño, es posible que no seas cristiano. Y que solo te hayas estado autoengañando, pensando que vas rumbo a la salvación y la gloria al cielo, cuando lo cierto es que no has mostrado comportarte como alguien que Dios eligió desde la eternidad pasada para ser santificado
De ser así, no puedo ser irresponsable y decirte que tu destino es el cielo. El infierno es una realidad y es muy poco predicado. Porque un falso evangelio complaciente, antropocéntrico, está imperando y engañando a muchos. ¿Estás buscando la santidad para la cual Dios te predestinó o te eligió desde antes de la fundación del mundo? ¿Estás creciendo en esa santidad? La prueba de que hemos sido elegidos es nuestra santificación. La prueba de que hemos sido elegidos es nuestra santificación. Punto número 3 y final. Pablo dice que el siguiente propósito de la elección es que hemos sido adoptados como hijos. Versículos 5 y 6. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, o según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Los escritores del Antiguo Testamento solamente se refirieron a Dios como Padre en 14 ocasiones en todo el enorme corpus de 39 libros del Antiguo Testamento. Es decir, si lees los 39 libros del Antiguo Testamento, solamente encontrarás que los autores del Antiguo Testamento se refieren a Dios como Padre en 14 ocasiones. Y en cada una de estas 14 ocasiones se refieren a Dios como Padre de una manera sumamente impersonal, porque no lo ven como el Padre de cada uno, sino como el Padre de una nación colectivamente. El Padre de Israel o el Padre de la nación. Pero cuando Jesús, el Hijo de Dios, irrumpe en la historia de la humanidad con su encarnación, entra en escena, se dirige a Dios solamente como Padre, con excepción de cuando sucede la ruptura en la cruz y cita el Salmo 22, versículo 1 que hemos visto: Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los evangelios registran que Jesús usó el término Padre más de 60 veces en referencia a Dios. El Antiguo Testamento es 3 veces más extenso que el Nuevo Testamento y solamente registra a Dios como Padre 14 veces. Solo en los evangelios, solo en 4 libros del Nuevo Testamento, vemos a Jesús dirigiéndose a Dios como Padre en más de 60 ocasiones. Nadie en toda la historia de Israel había hablado ni había orado como Jesús lo hizo. Esta manera es totalmente inédita. Y más allá de esto, la palabra que Jesús usó para Padre no era ni siquiera el término formal, sino más bien la palabra aramea común con la que un niño pequeño se dirigía a su padre diciéndole Abba. Una de las primeras palabras que un niño hebreo habría aprendido, Abba, que sería el equivalente en nuestro contexto a decir papá, papa. Jesús vino a mostrarnos al Padre. Jesús vino a revelarnos que podemos decirle al dueño y Señor del universo un término tan íntimo y tan personal como papá, Abba. En Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16, Pablo dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. La adopción es sumamente importante para Dios. En el prólogo del Evangelio de Juan
Se nos recuerda lo siguiente: mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. La adopción implica el otorgamiento de los derechos y privilegios familiares a una persona nacida fuera de una familia sin distinción alguna. Pablo usa esta metáfora para ilustrar los privilegios de los creyentes en Cristo como hijos de Dios. Ahora pertenecemos a su familia, Él es nuestro Padre y tenemos una herencia celestial. En su libro titulado Knowing God, Conociendo a Dios, el teólogo J.I. Packer considera que nuestra comprensión de la paternidad de Dios y nuestra adopción como hijos o hijas son de importancia vital y esencial para nuestra vida espiritual. Packer dice: si quieres juzgar qué tan bien una persona entiende el cristianismo, descubre cuánto valora la idea de ser hijo de Dios y tener a Dios como su Padre. Si este no es el pensamiento que impulsa y controla su adoración, sus oraciones y toda su visión de la vida, significa que no comprende el cristianismo en absoluto. Porque todo lo que Cristo enseñó, todo lo que hace que el Nuevo Testamento sea nuevo y mejor que el Antiguo, todo lo que es distintivamente cristiano en oposición a meramente judío, se resume en el conocimiento de la paternidad de Dios. Padre es el nombre cristiano de Dios. Quiero resaltar esta frase que he subrayado para ustedes. Padre es el nombre cristiano de Dios. ¿Cómo distingues si alguien es un judío o si alguien es un cristiano? Porque solamente un cristiano entenderá lo siguiente: Él es mi Padre y yo soy su hijo. Padre es el nombre cristiano de Dios en Cristo Jesús. Amados hermanos, por eso Jesús insistió de una forma tan firme en que no llamemos a nadie en esta tierra Padre espiritual, porque aún antes de la fundación del mundo, en amor nos predestinó para que fuéramos hijos de Dios. Y Jesús vino a mostrarnos al Padre y a enseñarnos a dirigirnos a Dios de una forma inédita en la que nunca antes nadie se había dirigido a Dios y decirle Abba. Y cuando nos enseñó a orar, dijo: y ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El apóstol Pablo dice que la elección de Dios, hecha antes de la fundación del mundo para santificarnos y adoptarnos como sus hijos, es, versículo 6, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. La Reina Valera 1960 dice: para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este es uno de mis versículos favoritos, porque no hay nada que yo pudiera haber hecho en mis propias fuerzas o méritos para que Dios me aceptara. No hay nada que tú pudieras haber hecho en tus propias fuerzas o méritos para que Dios te aceptara. Pero antes de la fundación del mundo, Dios ya te había elegido para que vivieras en santidad y sin mancha delante de Él. Eso significa que ya había determinado morir por ti en la cruz del Calvario para limpiarte de tus pecados, perdonar tus pecados y limpiarte de tu maldad, porque crearte le costaría su propia vida. Si te eligió desde antes de la fundación del mundo para vivir en santidad y sin mancha delante de Él, eso significa que al crearte Él mismo se sentenció a la cruz, a hacerse maldito y a hacerse pecado en el madero, para hacer de nosotros personas santas y sin mancha delante de Él.
Pedro lo dice en su primera carta, que Jesús estaba listo para ser sacrificado desde antes de la fundación del mundo, para salvarnos. Así es que cuando llegamos a esta convicción de que Él nos ha elegido para ser santos y sin mancha delante de Él, y que en amor nos ha predestinado para adoptarnos como sus hijos, cuando llegamos a la convicción de que somos aceptos en el amado, que somos aceptados en el amado Jesús, cuando entendemos que espiritualmente habitamos en las regiones celestiales sentados con Cristo, cuando entendemos que toda bendición espiritual la hallamos en Cristo, cuando entendemos que todo fue hecho por Él y para Él, cuando comprendemos que Dios reúne todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, en Cristo, en su persona. Cuando llegamos a esas conclusiones y convicciones, entonces podemos empezar a vivir lo que realmente es el cristianismo. En esencia, cuando Pablo dice para alabanza de la gloria de su gracia, se refiere a que Dios nos ha otorgado su salvación a los pecadores que no lo merecíamos. Dios está mostrando su glorioso favor inmerecido al mundo para que todos lo vean. Nosotros somos los testigos de Cristo. Debemos vivir para alabanza de la gloria de su gracia. Nuestro estilo de vida debe reflejar la adoración verdadera en espíritu y verdad que Pablo eleva a Dios en este prólogo de la carta, al decir: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se los digo de esta manera: nuestra vida entera debe ser un veraca, un acto de bendición a Dios, un grito de bendición a Dios por lo que ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. El propósito de Dios en la adopción es que podamos vivir eternamente para la alabanza de la gloria de su gracia. Quiero invitarles a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos con tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. ¿Quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Hoy, Señor, hemos visto la primera parte de este prólogo de la carta a los Efesios, entendiendo que hay una realidad espiritual que tal vez estábamos pasando por alto, y es que estamos tan unidos a ti, Cristo, tan unidos a ti, que espiritualmente estamos sentados en las regiones celestiales contigo. Puede ser que andemos en un mundo caído, lleno de aflicciones, pero al poner nuestra mirada en las cosas de arriba, recordamos cuál es nuestra realidad espiritual y cuál es nuestra identidad, que nada podrá separarnos de ti, Señor, que todas las bendiciones espirituales, que toda bendición espiritual se halla en ti, Jesucristo. Señor, gracias por elegirnos desde antes de la fundación del mundo para vivir en santidad y ser presentados sin mancha delante de ti. Señor, la prueba de la elección es la santificación. Yo te ruego por los falsos convertidos, por aquellos que creen ser cristianos, pero que sus vidas no hablan de esta realidad, por aquellos que practican intencionalmente, deliberadamente el pecado, por aquellos que
tienen un enfoque en las cosas terrenales, como hijos de este mundo, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Yo oro, Señor, por aquellos cuyas actitudes y relaciones son dictadas por rencores, falta de perdón y raíces de amargura. Señor, de ser así, lo más probable es que aún no sean cristianos, que aún no hayan nacido de nuevo, que aún no hayan encontrado esa bendición enorme de ser elegidos y predestinados en ti. Señor, solo tú puedes transformarnos y cambiarnos. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy nos aferramos a ti, Jesucristo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y limpiarme de mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día y recibo el regalo de la vida eterna. Sálvame, Jesús, cámbiame, transfórmame. Señor, no quiero servir más al pecado, quiero servirte a ti. Santifícame, Jesús. Quita toda mancha de mí. Te entrego mi vida por completo. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.